Ok, muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario que tenemos programado para ustedes y que tiene como título ¿Qué tan difícil resulta contratar con el Estado? Edición 2022, porque este tema ya lo hemos dictado en algunas otras oportunidades. El año pasado, 2021, se dictó en dos oportunidades. En pantalla, el temario de los temas principales que ya han sido dictados de este programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado. Todos estos temas ya han sido dictados. Los que no han podido participar en alguno de estos seminarios pueden encontrar los videos respectivos en nuestro canal de YouTube. Y luego también hemos dictado ya 4 temas complementarios a los 12 principales que hemos visto antes. La semana pasada dictamos errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Hoy día vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Y la próxima semana, jueves 1 de septiembre, 6 de la tarde, vamos a dictar penalidades en la ejecución del contrato. Y así cada semana vamos a ir avanzando con un tema hasta finalizar los 24 temas, 12 principales y 12 complementarios de este programa de capacitación gratuito al que pueden acceder todas las personas que nos siguen en las redes sociales y forman parte de nuestra red de contactos. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Repito, la semana pasada dictamos errores frecuentes y hoy día vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de asesoría integral que hemos denominado Licita Fácil, ¿no? Y algunos dicen, oye, pero tú nos vienes a decir ahora qué tan difícil resulta contratar con el Estado, porque en realidad es difícil. Y sin embargo, ustedes tienen un servicio que se llama Licita Fácil, claro, porque nosotros ya a través de los 23 años de experiencia que tenemos, ya hemos podido, ¿no? A facilitar un poco el trabajo de nuestros clientes en estos procedimientos de contratación pública, tanto desde la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. ¿Ya? Para nosotros es algo más sencillo, ¿no? Evidentemente alguien que no tiene la expertise que tenemos nosotros, ¿no? Que recién está comenzando, va a ser mucho más difícil y es lo que queremos hoy día transmitirles, que es lo que hemos pues nosotros aprendido también a lo largo de estos 23 años que tenemos dedicados exclusivamente a las contrataciones públicas. Entonces, las dificultades nosotros las hemos dividido en 5 tipos. Hemos ubicado 5 tipos de dificultades que puede enfrentar un proveedor en sus intentos para contratar de manera exitosa con el Estado. Ahora, es fácil de repente lograr un contrato con el Estado, ¿no? Acceder a ese contrato, si alguien por ahí dice, sí, pues yo tengo mi amigo, esto, ¿no? Como vemos mucho ahora en la televisión, pues de los famosos favores, el direccionamiento, pero eso no es todo, ¿no? Porque al final de cuentas, esas situaciones irregulares pueden ser una complicación para el proveedor que puede, pues, eh, 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 pues originar que la empresa sea sancionada, que el gerente de la empresa sea penalizado, que su nombre aparezca en los medios de comunicación como una empresa que está siendo acusada por un delito de corrupción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esas cosas no deben realizarse. Entonces las dificultades que los grupos de dificultades que hemos identificado nosotros son dificultades propias, o sea, del propio proveedor, dificultades normativas, dificultades funcionales de cómo funciona el procedimiento. Las normativas es cómo está regulado, ¿no? Cómo funciona estos procedimientos de contratación pública, pues son dificultades funcionales, dificultades del mercado, ¿no? De cómo se mueven los agentes que intervienen en esta contratación pública, los clientes, los proveedores, la competencia, y dificultades por corrupción, ¿no? Esos son los 5 grandes grupos que hemos identificado nosotros que podría estar ocasionando que una contratación pública no sea pues exitosa, que es el objetivo, ¿no? Recordando pues que una contratación pública exitosa, ¿no? Requiere no solo que el proveedor acceda a la buena pro de un procedimiento de contratación, sino que luego de haber accedido a esa buena pro, logre suscribir el contrato y luego de que ha suscrito el contrato, ¿no? El contrato se ejecute de manera correcta, sin dificultades, sin penalidades, sin una nulidad, sin una resolución del contrato, que el proveedor logre cobrar lo que esperaba cobrar y logre también
la utilidad esperada, que la entidad se sienta satisfecha con lo que se ha ejecutado, ¿no? La finalidad pública de la contratación se haya cumplido, ¿no? Los beneficiarios de esa contratación también estén contentos, que los proveedores del proveedor, ¿no? Los agentes que ha contratado también estén satisfechos, que hayan recibido su pago, ¿no? Que se hayan pagado los impuestos, todo, o sea, que toda la cadena que está incluida en este procedimiento de contratación pública, agentes internos, agentes externos, estén satisfechos, ¿no? Que los trabajadores de la empresa también estén satisfechos, que todo salga bien, ¿no? Ahí podemos decir que una contratación ha sido exitosa, ¿no? Pero si estamos encontrando situaciones en que accedemos a la buena pro y luego no podemos suscribir el contrato, o suscribimos el contrato y luego tenemos problemas de penalidades, incumplimientos que determinan pues la resolución del contrato, y ese contrato no nos genera utilidad, o de repente se inicia un procedimiento sancionador, o estamos en temas que nos vinculan pues en actos de corrupción, o de repente no le podemos pagar a nuestros proveedores. Entonces eso no es un contrato exitoso, ¿no? Entonces la idea es que la contratación sea exitosa. Por eso que nuestro programa de capacitación se llama Contrataciones Exitosas con el Estado. Entonces, entre las dificultades propias, ¿no? También hemos encontrado algunos grupos que pueden ser de tipo legal o de tipo financiero. De tipo legal puede ser de repente el objeto social de repente de mi empresa que no va de acuerdo a lo que una entidad pública desea contratar, ¿no? O las empresas que provienen del extranjero, ¿no? Las no domiciliadas y las domiciliadas, ¿no? Que tienen que tener pues representantes en el Perú para poder tramitarles su RNP, ¿no? O de repente falta de facultades adecuadas a un apoderado, ¿no? Se han dado casos, por ejemplo, que una empresa gana un procedimiento de selección y por ahí de repente se enferma el gerente general y no puede ir a suscribir el contrato y no tiene un apoderado, ¿no? O sea, un apoderado con facultades suficientes para poder suscribir el contrato. Entonces, ese es un problema, ¿no? Si el gerente general no puede suscribir el contrato, ese contrato no va a poder suscrito. Se enfermó el gerente y esa empresa no tuvo la diligencia, ¿no? De contar con un apoderado con facultades suficientes para que pueda suscribir el contrato, ¿no? O temas con el RNP, respecto, por ejemplo, a la capacidad máxima de contratación, o en el tema de consultorías, que hay categorías, ¿no? Que hay especialidades que cumplir, o un impedimento, los impedimentos que están previstos en el artículo 11 de la ley. De repente yo tengo un impedimento para contratar en una determinada entidad pública porque tengo un familiar del segundo grado de consanguinidad en esa entidad pública que me impide realizar una contratación. Entonces estoy incluido en un impedimento, ¿no? Bueno, los temas de filial y sucursal ya lo hemos dicho también. O sea, hay dificultades de tipo legal, ¿no? Que se pueden presentar para que un proveedor logre acceder a un contrato público. Y hay también dificultades financieras, solvencia, ¿no? A los ejecutores de obras se les pide que acrediten contar con solvencia económica, ¿no? En algunas obras de licitaciones públicas también se nos pide pues un documento para acreditar una línea de crédito, ¿no? Si tenemos que suscribir un contrato, hay situaciones, hay momentos en que nos pueden pedir una carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, y si de repente mi situación económica o mi situación financiera no es muy buena, no tengo acceso a créditos y puedo ganar el contrato, pero luego no logro conseguir la carta fianza para poder garantizar el contrato y no voy a poder firmar el contrato. O de repente no tengo capital de trabajo, ¿no? Y necesito ejecutar las prestaciones, pero me quedé sin liquidez y las bases de ese procedimiento de selección señalan que no se van a otorgar adelantos, ¿no? Entonces son situaciones que pueden complicar para poder ejecutar la prestación, ¿no? Sobre todo porque la forma de pago del Estado no es pues la misma que podría ser con un privado, que a usted al privado le puede decir, ok, ya yo contrato contigo, pero me das el 50% de adelanto, ¿no? Y inclusive a veces hasta sin ninguna garantía, ¿no? En el Estado eso no funciona así, ¿no? El Estado puede otorgar adelantos, pero no es una obligación. Entonces nos vamos a dar con situaciones
en que ustedes revisan las bases de un procedimiento de selección y dicen no hay adelantos, no se ha considerado adelantos. Si la entidad pública no ha considerado adelantos, entonces tenemos que tener la solvencia económica suficiente para poder ejecutar la prestación, considerando que el Estado también paga, ¿no? Luego de recibir la prestación, puede haber pagos parciales, pero igual es luego de recibir la prestación, otorgada la conformidad, ¿no? Y luego otorgada la conformidad también hay un plazo para que me puedan pagar, ¿no? Son 10 días, 7 días para conformidad y 10 días para el pago. Entonces, ahí nomás, supongamos que la prestación demore 30 días, ahí tenemos 30 días, más 7 de conformidad, 37 días, más 10 del pago, son 47 días que se podría estar demorando en el mejor de los casos un pago, ¿no? Entonces, el proveedor necesita tener el respaldo financiero suficiente para poder ejecutar una prestación sin dificultades, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que evaluar, ¿no? Por eso que estas son las dificultades de tipo legal o de tipo financiero. Otras dificultades, ¿no? Están previstas pues en los requerimientos que contienen las bases del procedimiento de selección, ¿no? Toda base del procedimiento de selección contiene pues las características de aquello que se va a contratar. En el caso de bienes son las especificaciones técnicas, en el caso de servicios son los términos de referencia y en el caso de obras el expediente técnico de la obra. Entonces allí está la información que señala pues las características y las condiciones de la prestación, ¿no? Entonces puede hacer que exista en esos documentos alguna situación, alguna especificación, alguna característica que yo no pueda cumplir. Entonces eso se convierte pues en una dificultad. Por ejemplo, ¿no? Se han dado casos pues en que nos llaman y nos dicen las bases de este proceso parece que están direccionadas porque están pidiendo un equipo con estas características y eso solamente lo tiene una o dos empresas y nosotros no lo tenemos. Bueno, lamentablemente eso tampoco no está bien normado, ¿no? Antes había una directiva para el estudio de mercado que tienen que hacer las entidades y ahora no la hay. Y se señala solamente que al momento de hacer el estudio de mercado tiene que verificarse y consignarse en el resumen ejecutivo que exista pluralidad de postores o de marcas, pero no te dice cuántas, ¿no? Entonces, los pronunciamientos del OCE muchas veces señalan que es suficiente con que existan al menos dos proveedores o dos marcas que cumplan con las características de aquello que se va a contratar, ¿no? Entonces, eso se convierte en una dificultad porque suele suceder, ¿no? De que las características de algo que se pretende contratar no estén de acuerdo a lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Ahora, hay formas también para poder superar esa dificultad, como son las consultas, las observaciones, la elevación al OCE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual ya es una dificultad, ¿no? Entonces, si alguien no conoce bien esto y si alguien no sabe que tenemos mecanismos como consultas, observaciones, elevación, cuestionamientos, pues eso pues se convierte en una mayor dificultad, ¿no? O sea, es la acá, ¿no? Ahora, en las bases del procedimiento de selección también contiene los requisitos de calificación. Una oferta, cuando es recibida, pasa por tres fases: la fase de admisión, la fase de evaluación y la fase de calificación. Entonces, puede ser que un requisito de calificación yo no lo pueda acreditar, ¿no? Y el mayor problema que se suele presentar ahí, sobre todo para las empresas nuevas, las que recién comienzan, las pequeñas y microempresas, es la experiencia del postor en la especialidad. Lo que la norma señala, ¿no? De que se puede solicitar hasta 3 veces el valor estimado de la contratación, pero ya recientemente se cambió, ¿no? Y para las pymes ya se permite un monto menor, ¿no? De hasta 25% del valor estimado de la contratación. Entonces, cuando era solamente 3 veces y no había este beneficio para las pymes, sí era una gran dificultad, ¿no? Ahora a las pymes ya se les ha dado este beneficio y ya es un poco más fácil, ¿no? Pero igual, ¿no? Estos requisitos que se piden se pueden convertir en una dificultad, ¿no? Respecto a la habilitación legal, ¿no? Que evidentemente un proveedor debe de cumplir, ¿no? Pero podría ser una dificultad si es que alguien
no tiene, ¿no? De repente se quiere contratar un servicio de intermediación laboral y se requiere contar pues con la autorización del Ministerio de Trabajo para que la empresa sea acreditada como una empresa autorizada a hacer intermediación laboral, ¿no? Entonces yo no me voy a poder presentar a un procedimiento de intermediación laboral donde estén solicitando el RNI, si es que yo no tengo el RNI, ¿no? O de repente el transporte que está regulado por el Ministerio de Transportes, que otorga una autorización a los transportistas, ¿no? Si yo no tengo esa autorización, no voy a poder presentarme, ¿no? O la capacidad técnica y profesional, que está referida al equipamiento estratégico, a la infraestructura o el personal clave, donde también en las bases se consignan, ¿no? Algunos requisitos que deben de cumplir estas capacidades técnicas, ¿no? Que yo tengo que ver pues si las cumplo o no las cumplo para poder decidir si me puedo o no me puedo presentar a ese procedimiento de selección, ¿no? Entonces, estas cuestiones de acá, los incumplimientos de los requisitos y las calificaciones se pueden convertir en una dificultad, ¿no? Porque yo no tengo las capacidades suficientes para poder presentarme a un determinado procedimiento de selección conforme a lo que está establecido en las bases de ese procedimiento de selección, ¿no? Otra dificultad es el desconocimiento, ¿no? Que cuando dictamos el seminario Estrategias para una contratación exitosa, ¿no? Hablamos del análisis FODA, ¿no? Que yo tengo que conocer mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para poder diseñar mi estrategia de éxito, ¿no? Entonces, hay quienes ni siquiera han hecho este análisis, ¿no? O sea, ni siquiera saben cuáles son las fortalezas de su empresa, ¿no? Qué oportunidades pueden tener, cuáles son las debilidades o las amenazas de poder presentarse a un procedimiento de selección, ¿no? Entonces, si yo no conozco esto, evidentemente, pues esto se complica, ¿no? Mi competencia puede tener mejores fortalezas que yo, ¿no? De repente, sí, ellos sí pueden acreditar una determinada experiencia, ¿no? Yo no puedo, o de repente mi competencia sí tiene un ISO que yo no lo tengo, y eso también pues, se puede convertir en una dificultad. Entonces, yo tengo que hacer ese análisis, ¿no? Si yo no tengo de repente un ISO y estamos viendo que se están solicitando ahora en varios procesos ya, por lo menos se solicita el ISO 37001, yo tengo que ver pues cómo alinear a mi empresa, ¿no? Para que pueda superar las auditorías y poder obtener un ISO 37001, ¿no? Que se está solicitando en varios procedimientos de selección, ¿no? Las reglas de contratación, se desconocen las reglas de contratación, esto lo vemos mucho. No, muchas de las llamadas que recibimos por problemas en un procedimiento de selección, que no admitieron la oferta, que los descalificaron, ¿no? Que les resolvieron el contrato, que los penalizaron, provienen por la falta de conocimiento, pues no se conoce la ley, no se conoce el reglamento, no se hace un buen análisis de las bases del procedimiento de selección, porque en las bases del procedimiento de selección se establecen las reglas de cómo se va a ejecutar la prestación, ¿no? Entonces, si yo no, es como que vamos a un partido de fútbol, ¿no? En un partido de fútbol, si yo no conozco cuáles son las reglas de ese partido de fútbol, bueno, evidentemente voy a estar en complicaciones, ¿no? Por ahí de repente alguien tocó la pelota en el área, ¿no? Evidentemente es un penal, ¿no? Si alguien no conoce esas reglas básicas, evidentemente pues se va a ver en dificultades. Entonces es importante, ¿no? Superar estos desconocimientos, ¿no? Aprendiendo, que es lo que están haciendo ustedes en este tiempo, todos los que nos vienen siguiendo, o están aprendiendo estos conceptos básicos de contratación pública, cómo se desarrollan estos procedimientos, cuáles son las formalidades, en qué plazos. Desconocimiento del cliente, o sea, desconocimiento de la entidad pública. Para poderse presentar a un proceso de selección, hay que conocer a dónde nos vamos a presentar. Yo no me voy a presentar a cualquier lugar, ¿no? Porque lamentablemente pues hay entidades que ya tienen cierta forma pues de trabajar que no es la correcta, ¿no? Hay entidades públicas que ya son conocidas, que de repente se retrasan muchos en los pagos o no pagan, ¿no? Entonces ya yo, conociendo eso, si yo conozco a esa entidad pública, digo, oye, esta entidad pública por ahí pues nos hemos enterado que no paga, entonces ¿para qué me voy a presentar a un proceso donde una entidad pública no paga? No es igual, usted cuando va
a firmar contrato con una empresa privada que a usted le vende y esa le está pidiendo un crédito porque el Estado le va a pedir crédito, al menos 47 días para pagarle, ¿no? El Estado no le va a pagar por adelanto. Usted tiene que averiguar, ¿no? Si su cliente, ¿no? Está bien en el sistema financiero, cómo está en Infocor, ¿no? Etcétera, etcétera, a ver si le puede dar o no un crédito. O sea, igual, una entidad pública tenemos que hacer una evaluación, si esa entidad pública paga o no paga, ¿no? Cómo son sus funcionarios, actúan de manera correcta, no, o tienen denuncias de corrupción, ¿no? O si estamos a fin de año del periodo, ¿no? Como ahora, por ejemplo, de que ya se acaban los mandatos de los alcaldes y los gobernadores regionales y el siguiente año ingresan nuevas autoridades, ¿no? Entonces suele suceder que a fin de año, cuando se adjudican los contratos, ¿no? Y perdón, se adjudica un proceso y no se logra suscribir el contrato en este año, sino al año siguiente, suele suceder que la nueva autoridad, ¿no? Intenta desconocer esas contrataciones, ¿no? Anulan esos procedimientos de selección para contratar pues, con quien ellos quieren, ¿no? Desconocimiento del mercado, o sea, no conocemos a nuestra competencia, quiénes venden o quiénes contratan lo mismo que yo contrato, ¿no? Para saber qué precios tienen, a qué condiciones, qué características, o sea, para poder hacer este análisis de mis ventajas, ¿no? ¿Cuál es mi fortaleza frente a mi competencia? ¿No? ¿Qué debilidades tengo yo frente a mi competencia? ¿No? ¿Cuántos competidores hay? ¿Cuántas empresas se presentan a un determinado proceso de selección? ¿No? En obras, por ejemplo, se presentan un montón, ¿no? En bienes y servicios, de repente sí son menos, pero en obras, ¿no? Como ahora los requisitos son menores, se presentan varios proveedores, ¿no? Entonces hay que conocer, pues, quién es mi competencia, quiénes son mis proveedores, ¿no? De repente, en la ejecución de la prestación, yo voy a necesitar contratar a un tercero, ¿no? Para que me alquile una computadora, para que me alquile vehículos o para comprar, pues, algunos artículos, bienes, ¿no? Materiales, ¿no? Entonces necesito saber quiénes son esos proveedores, tenerlos identificados ya, ¿no? Para poder, pues, elaborar mi oferta de manera adecuada y ejecutar la prestación sin complicaciones. Otra dificultad propia es no acceder, no conocer, ¿no? O no utilizar las fuentes de información, ¿no? O sea, y eso pues implica mantenerse desinformado, ¿no? Entonces, yo para poder actuar, no solamente pues en contactar con el Estado, sino en cualquier actividad que yo necesite desarrollar, tengo que contar pues con información, ¿no? Información veraz, oportuna, ¿no? Seria, ¿no? Que me permita a mí tomar decisiones. Y hay varias fuentes de información en este tema de las contrataciones públicas que necesitamos saber que por lo menos existen, ¿no? Las oportunidades del SEACE, ¿no? Las oportunidades de negocio con el Estado que se publican a través del SEACE, saber que están en el SEACE, qué cosas es el SEACE, cómo se utiliza el SEACE, ¿no? ¿Qué puedo o qué no puedo hacer a través del SEACE? Y también conocer que existen otras fuentes de información de estas oportunidades de negocios, ¿no? Hay varias empresas que brindan esta información, ya se los hemos mencionado en algunos otros seminarios, ¿no? Está Licitep, Sopmeg, ¿no? Hay varias empresas que brindan este servicio de envío de información de los reportes del SEACE, ¿no? Por un pago. El SEACE lo hace de manera gratuita, ¿no? Pero hay empresas particulares que brindan esta información. También hay un servicio muy bueno que ha salido, ¿no? Que están dando también buscadores de la normativa, ¿no? Que vamos a ver más adelante que la normativa es abundante, ¿no? Nosotros hicimos hace años un buscador, pero bueno, por problemas técnicos no continuamos con el servicio, ¿no? Luego también tenemos que estar informados respecto a las modificaciones de la normativa. Se han emitido decretos legislativos y decretos de urgencia que modifican la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces hay que conocer esto, ¿no? Hay que estar al tanto de esas modificaciones a la normativa en general y a la normativa complementaria, ¿no? Las directivas, las bases, cuando se cambian unas bases estándar, ¿no? Hay que estar informados de todo eso, ¿no? Las actualizaciones también a la normativa, es saber dónde están los manuales de contratación pública, ¿no? A veces nos llaman y me dicen, tengo problemas para formular para presentar mis consultas. Hay manuales, ¿no? Para poder
entender cómo se suben las consultas y observaciones al SEACE. Hay modelos, en las bases hay modelos de formatos, de anexos, ¿no? Y si yo no sé dónde están esos modelos, o también pues podemos encontrar modelos de contrato de consorcio, modelos de declaraciones juradas que no están de repente en las bases, ¿no? Hay que saber dónde encontrarlos. Instructivos también que están en la página del OCE, guías también que están en la página del OCE y tutoriales, ¿no? O sea, hay bastante información porque este campo de las contrataciones públicas es muy, muy abundante, ¿no? Hay mucha información. Entonces tenemos que saber dónde encontrar cierta información que nos facilite, ¿no? Que esto no se convierta en una dificultad, sino que nos facilite, pues, poder tomar decisiones y actuar de manera oportuna. Otra dificultad propia es la desorganización, ¿no? O sea, no tener una organización adecuada respecto al personal, por ejemplo, ¿no? Yo en mis empresas, yo siempre recomiendo que por lo menos exista en la empresa del proveedor una persona que tenga conocimientos básicos de contrataciones públicas, que cuente con experiencia en cómo elaborar una oferta y que sea sobre todo confiable, ¿no? Ya les conté de un caso, bueno, y deben haber muchos más, pero por lo menos nosotros sabemos de un caso de una empresa que un jefe de ventas, ¿no? Para poder ganar la comisión de un contrato, ¿no? Adulteró un documento para que le puedan dar la buena pro, ¿no? Sin autorización del gerente general de la empresa. Y la empresa, al final de cuentas, fue sancionada, fue inhabilitada, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que no tenemos personal confiable, ¿no? Entonces, tenemos que tener en nuestras empresas personal íntegro, ¿no? Confiable, con valores adecuados, ¿no? Tenemos que, en las empresas, tienen también que trabajar en equipo, porque en una contratación con el Estado, ¿no? En las bases, por ejemplo, hay muchas cosas que no solamente las tiene que ver pues el área de ventas o el área comercial, sino hay situaciones que tienen que ser vistas por logística, por recursos humanos, por finanzas, ¿no? Para ver cómo se va a financiar la ejecución de la prestación, la carta fianza, recursos humanos, porque de repente se requiere personal en esa contratación, logística, porque de repente se requiere materiales, equipos, ¿no? Insumos, no sé. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo y en comités, ¿no? Un comité para elaborar la oferta, un comité para ejecutar el contrato, ¿no? O sea, tenemos que ordenarnos de una manera adecuada para poder enfrentar estas contrataciones con el Estado, ¿no? Personal clave, ¿no? A veces en las bases del procedimiento de selección se pide personal clave con algunas características, ¿no? Quizás no trabajen en nuestras empresas, pero por lo menos yo tengo que tener ya un listado del personal clave frecuente que nos podrían estar pidiendo, ¿no? Ingenieros, arquitectos, pues, ingenieros mecánicos, ¿no? Si yo voy a participar siempre en estos procesos, tengo que tener pues ya un listado, ¿no? De profesionales que siempre me están pidiendo, ¿no? Entonces, para poder contar con ellos, ¿no? Y poder incluirlos en nuestra oferta. Recursos, ¿no? En las bases se pide infraestructura, equipamiento, entonces tengo que contar con los recursos suficientes, ¿no? Para poder cumplir con lo que solicitan las bases del procedimiento de selección. La formación de consorcios también, ¿no? Forma parte de la organización. Tener la disponibilidad, el acceso a algunos proveedores con los cuales yo me pueda consorciar, porque va a haber procesos en los cuales yo solo de repente no puedo cumplir con todo lo que me piden, pero si me consorcio con otra empresa, sí lo logro cumplir, ¿no? Entonces tengo que tener pues una lista, ¿no? De empresas posibles con las cuales yo me pueda consorciar, que tienen que ser evidentemente de confianza, ¿no? Y no contar también con el asesoramiento especializado. Dentro de mi estructura orgánica, ¿no? O internamente o de manera externa, yo tengo que contar con una persona o con un staff de personas que, dependiendo del volumen de la empresa, evidentemente, que me pueda brindar asesoramiento especializado ante situaciones particulares, porque este mundo de las contrataciones públicas es bastante complejo, ¿no? Falta de control es otra dificultad propia, no se controlan los procesos, ¿no? Hemos visto casos que
y lo hemos contado la semana pasada que hemos visto los errores frecuentes, ¿no? Que no se hace seguimiento a las etapas del proceso, no presentamos las consultas y observaciones a tiempo, estamos esperando el último momento, ¿no? Entonces no se hace un adecuado control al proceso de contratación en sí, en general, ¿no? Tampoco se hace control a la ejecución del contrato, ¿no? Casos de empresas de que culmina el contrato y continúan con la prestación, continúan brindando el servicio o los bienes, del suministro de bienes, y luego, como ya no había contrato, es difícil que cobren esas prestaciones irregulares, ¿no? No hay un control de resultados. Yo no sé si ustedes llevan un control de resultados. Este contrato con el Estado, ¿cuál fue el resultado final? ¿No? ¿Cuánto gané de este contrato? Un centro de costos, ¿no? Para ver pues si mi participación en los procesos de selección con el Estado están siendo favorables o no, ¿no? De repente estamos perdiendo. Políticas para evitar infracciones a la competencia, ¿no? Cuando dictamos el seminario Responsabilidad en las contrataciones con el Estado, les mencionábamos, ¿no? De que el Indecopi ya tiene identificadas, ¿no? Las infracciones a la competencia que pueden determinar sanciones a la empresa. Y no contar con políticas anticorrupción, ¿no? O sea, no contar con estas políticas para evitar infracciones a la competencia o políticas anticorrupción, ¿no? O sea, también es no llevar el control adecuado. Ok, entonces esas son las principales dificultades propias que puede enfrentar, ¿no? Un proveedor del Estado al intentar contratar con el Estado, ¿no? Porque tenemos que ver la forma cómo superarlos y eso determina pues que tenemos que diseñar una estrategia adecuada para poder superar estas dificultades. Ahora, las dificultades normativas, ¿no? Esto que es algo que no tenemos control nosotros no tenemos control sobre esto, ¿no? Y ya lo hemos mencionado también en un anterior seminario, ¿no? Hemos dicho que lamentablemente el marco normativo de las contrataciones públicas es profuso, ¿no? Es profuso, es disperso, ¿no? Y es confuso, ¿no? Entonces, tenemos una ley de contrataciones del Estado que ya tiene varias modificaciones, ¿no? Recientemente ha habido un par de modificaciones a través de un decreto de urgencia que es de tipo temporal y la ley 31535, que es así un cambio más ya permanente, ¿no? Tenemos un reglamento también de esta ley que ha sido modificado ya en varias oportunidades. Aparte, hay directivas, porque la ley y el reglamento autorizan a los a emitir directivas. Hay documentos estándar y también tenemos ahora la Dirección General de Abastecimiento del MEF que emite también algunas directivas y lineamientos, ¿no? Entonces, tenemos un marco general, ¿no? Abundante, ¿no? Ley con varias modificaciones, reglamento, directivas, documentos estándar y las normas que dicta la Dirección General de Abastecimiento. Pero además tenemos normas complementarias, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la ley y el reglamento en sí, como les decía yo, son algo confusos, ¿no? Entonces requiere de otros instrumentos que sienten precedentes, criterios interpretativos, ¿no? Como opiniones que emite el OCE, como pronunciamientos, y hay pronunciamientos también que constituyen precedentes de cumplimiento obligatorio, dictámenes del OCE, documentos de orientación emitidos por el OCE, y hay resoluciones del tribunal también, ¿no? Y también que emite acuerdos de sala plena. Entonces, todos estos documentos que emite el OCE, ¿no? O el Tribunal de Contrataciones del Estado, o también la Dirección General de Abastecimiento, que también emite algunos documentos, o Perucompras, ¿no? Que complementan la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, se convierten también en parte del marco normativo, ¿no? De estas contrataciones públicas. Entonces, fíjense, en este año, en lo que va de este año, tenemos 63 opiniones que ha emitido el OCE, 242 pronunciamientos emitidos por el OCE, 2.639 resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Y en estas resoluciones, el tribunal también, pues, emite criterios de interpretación, ¿no? Que nos van a permitir determinar cómo debe interpretarse las bases de un proceso, la normativa, si el comité de selección actuó de manera debida o no para que yo pueda presentar un recurso de impugnación o no, ¿no? Entonces, todo este marco normativo, como se dan cuenta, hay situaciones que pueden estar en el OCE, en el MEF, en Perucompras, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Lo hace disperso, ¿no? En diferentes lugares tenemos la normativa,
¿no? Es profuso, es abundante el marco normativo y es confuso, ¿no? Porque si no fuera confuso, ¿no? No habría que emitir opiniones, pues, ni pronunciamientos, ¿no? Porque todo estaría claro, pero si estamos hablando de que hay opiniones, pronunciamientos, dictámenes, resoluciones, quiere decir, pues, de que el marco normativo no está muy claro, ¿no? Entonces requiere ser interpretado por otros instrumentos, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho varias veces que este marco normativo es profuso, abundante, disperso, porque está en diferentes lugares y es confuso, ¿no? Y estamos hablando solamente del marco de las contrataciones públicas bajo la ley 30225, porque también en otra oportunidad hemos mencionado de que Petroperú tiene su propio reglamento, las cajas municipales tienen su propio reglamento, Reconstrucción con Cambio tiene su propia normativa, ¿no? Y así, ¿no? O sea, se están emitiendo, se emiten, Coaliguarma tiene su propia disposición de contratación, los núcleos ejecutores tienen su propio marco normativo, entonces, imagínense, ¿no? Esto no acaba nunca, tenemos un marco normativo tan amplio, tan disperso, ¿no? En Petroperú, por allá, las cajas por allá, entonces que alguien no logra conocerlo todo, pues, ¿no? Entonces se cumple el dicho, ¿no? De a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces todo es tan confuso, tan disperso que el que sí tiene un conocimiento específico, sí se la va a llevar, ¿no? Tenemos también el marco normativo, pues, de UNOX, de PNUD, que también hay procesos que se siguen realizando por estos convenios, ¿no? Internacionales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no conozco, cuando a mí me dicen, ahí tengo un proceso que se dio con la norma de reconocimiento con cambio, yo no asesoro, porque no lo conozco, pues no puedo asesorarlo. O un proceso que se llevó a cabo de PNUD o del BIC, tampoco puedo asesorar, porque no son normas de mi conocimiento, entonces no me voy a arriesgar asesorar a un cliente en algo que yo no domino. Yo sí, háblenme a mí de lo que quieran de contrataciones públicas bajo la ley 325, menos arbitraje, porque tampoco veo arbitrajes, ¿no? Y sí los voy a poder apoyar, ¿no? Entonces, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, esa es una gran dificultad, ¿no? El marco normativo, que esperemos que algún día se corrija. Otras de los tipos de dificultades son las dificultades funcionales, ¿no? De cómo funciona este tema de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, ya hemos mencionado de que una contratación pública se divide en tres fases: la fase de planificación y actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Entonces, esta es la forma como funciona. Y en cada una de estas fases hay actuaciones, ¿no? En la fase de actos preparatorios y planificación, al menos no participan muchos los proveedores, más participa la entidad pública, ¿no? En esta fase de planificación y actos preparatorios participa un proveedor, sí, en la etapa de estudio de mercados o en la fase de la difusión de requerimientos, ¿no? Ahí puede participar un proveedor, ¿no? Cuando se hace una difusión de requerimientos o cuando se hace el estudio de mercado, ¿no? Ahí sí podemos participar y hay que saber cómo presentarnos, cómo actuar en cada una de estas fases, ¿no? En la fase de selección, evidentemente, sí participa el proveedor, ¿no? Que es desde la convocatoria del procedimiento de selección hasta antes de la suscripción del contrato, ¿no? De la convocatoria, la publicidad de las bases, el registro de participantes, la formulación de consultas, la solución de consultas, la elevación al OCE de los cuestionamientos, el pronunciamiento, la integración, la presentación de la oferta, la admisión, evaluación, calificación, la buena pro, y acá faltó todavía de repente que haya un recurso de apelación, ¿no? Entonces son actuaciones de cómo funciona todo este mecanismo de la contratación pública, que si de repente yo no conozco cómo funciona, voy a tener dificultades. Si yo no conozco, por ejemplo, cómo funciona el procedimiento de suscripción del contrato, voy a tener una dificultad, ¿no? Si yo, por ejemplo, me otorgaron la buena pro, ¿no? Se publicó el consentimiento de la buena pro y yo estoy esperando que me notifiquen para presentar los documentos. No conoces el procedimiento, pues, ¿no? Y le sucede a algunos, ¿no? Me dicen, señor Sarabia, no me llaman para firmar el contrato. Nadie te va a llamar para firmar el contrato. La normativa, ustedes leen en la ley y reglamento, no señalan que la entidad pública tenga que llamarlos a ustedes a suscribir el contrato. La norma señala que luego de presentados los documentos o de subsanados los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? Las partes, la entidad pública y el proveedor,
tienen 2 días para suscribir el contrato, ¿no? Y no dice que la entidad va a notificar o no dice luego de notificado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que yo como proveedor adjudicado tengo que preocuparme por suscribir el contrato. Presenté mis documentos completos, ¿no? O subsané los documentos y máximo al segundo día tengo que acercarme a la entidad pública a suscribir el contrato. Yo he visto casos en que el proveedor ha estado esperando que lo llamen, ¿no? O inclusive un proveedor fue a suscribir el contrato y le dijeron, no, todavía no está listo el contrato, regresa mañana. El proveedor regresó al día siguiente y al día siguiente ya habían publicado en el CEACE que había perdido la buena pro porque no fue a firmar el contrato, ¿no? O sea, también eso suele suceder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo esto, no? Y hay cosas que funcionan mal, pero hay que saberlo cómo funciona. Entonces, la recomendación que yo les hago a mis clientes, al segundo día como máximo, tú te vas a la entidad pública y llevas una carta. Señores, estoy viniendo a firmar el contrato. No, que no está listo. Ok, recíbame esta carta, la dejo en mesa de partes. Yo dejo constancia que he venido a suscribir el contrato y que la entidad pública no me ha permitido suscribir el contrato. Yo dejo mi carta ahí que he asistido para firmar el contrato. Con eso ya tengo una prueba en caso de que digan que yo no he ido a firmar el contrato, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tenemos que saber cómo funciona todo esto. He visto casos que estudios de abogados, ¿no? Recomiendan impugnar, ¿no? Y cuando se hace un análisis, alguien que conoce de esto, no vale la pena impugnar, ¿no? O sea, hay situaciones que no valen, inclusive cuando se impugna, les he contado yo de un caso de un estudio de abogados muy grande, ¿no? Que por una mala orientación al proveedor para que impugne, le ejecutaron la fianza y le iniciaron procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, si uno no conoce cómo funciona esto, va a suceder esto, ¿no? O se declara improcedente el recurso de apelación. Entonces, falta de conocimiento de cómo funciona, ¿no? Un procedimiento de apelación o un procedimiento sancionador, ¿no? En la ejecución del contrato también, ¿no? Respecto a las entregas, la conformidad, y si acaso se ven muchos casos de esto, ¿no? De aplicación de penalidades, que no voy a poder entregar a tiempo, ¿qué hago? ¿No? Entonces no saben pues de que se puede presentar una solicitud de ampliación de plazo, pero hay que presentarla de manera adecuada, en el tiempo adecuado, de la forma adecuada. Hay que conocer, pues, hay que conocer cómo funciona este tema, ¿no? De las solicitudes de ampliación de plazo. Y ustedes están acá para aprender, ¿no? Porque tenemos un seminario también de eso a nosotros. Y también cómo funciona esto, ¿no? En el marco de las contrataciones públicas en la ley 3225, tenemos tipos de procedimientos de selección, licitación pública, concurso público, adjudicación implicada, contratación directa, subasta electrónica, comparación de precios, selección de consultores individuales, y estos se definen en función al monto, ¿no? Y si es bienes, servicios, consultoría. Entonces hay que saber cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuándo es una licitación pública? ¿Cuándo es una adjudicación simplificada? ¿Cuánto demora una licitación pública? ¿Cuánto demora una adjudicación simplificada? Si es que una simplificada puedo o no solicitar elevación al OCE, ¿no? Si es que una licitación pública me pueden o no permitir la retención de la garantía, ¿no? Solamente si es para venta de bienes, para otro tipo de bienes, solamente para suministros. Tenemos que saber cómo funciona todo esto, si no vamos a estar en complicaciones, ¿no? Pues estas son las dificultades de tipo funcional, ¿no? Información de cómo se desarrolla una licitación pública, cómo se desarrolla un concurso público, cómo se desarrolla una adjudicación simplificada, ¿no? Las etapas que tiene, los plazos mínimos que tiene, los plazos máximos, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo funciona todo esto. O sea, si yo no sé cómo funciona esto y por lo complejo también que es cómo funciona todo esto, se convierte en una dificultad para el proveedor, ¿no? Las bases del procedimiento de selección, ¿no? Todo procedimiento de selección tiene bases donde se encuentra la información para poder elaborar la oferta y cómo se va a ejecutar la prestación, información de cómo se va a suscribir el contrato, cómo se va a desarrollar la fase de admisión, de calificación, de evaluación de las ofertas, ¿no? Si es que ¿qué tiene que hacer el comité de selección al momento de admitir una oferta, de calificarla? ¿Cómo funciona la subsanación? El otro día, por ejemplo, me llamaba un cliente respecto a la subsanación, ¿no? Que me decía de que él no ha foliado su oferta y que la entidad pública no lo había notificado y que aparentemente pensaba que no iban a emitir su oferta,
Entonces le preparamos una carta que diga que él reconocía que su oferta no estaba foliada y que estaba enviando la foliación correspondiente o que el comité de selección le permita subsanar sus ofertas para que no tenga problemas, ¿no? Entonces hay que saber cómo funciona todo esto, ¿no? La subsanación de ofertas, la traducción, la ejecución del contrato, ¿no? Hay que saber cómo funciona todo este procedimiento de contratación pública en cada una de sus etapas. La falta de conocimiento, ¿no? de cómo funciona todo esto, ¿no? Se convierte en un problema, ¿no? Entonces, las actuaciones que pueden haber en el trámite de contratación pública, ¿no? Presentación de la oferta pasa por la admisión, evaluación, otorgamiento y consentimiento, la nulidad de oficio, declaratoria de desierto, cancelación del proceso, apelaciones, suscripción del contrato, ejecución del contrato. Pues mira, o sea, esto ya son las actuaciones, ¿no? Luego de la presentación de la oferta. O sea, pueden suceder todos estos tipos de actuaciones. Entonces, así funciona esto, ¿no? Así funciona, este es el ciclo de un procedimiento de contratación pública, ¿no? Pueden haber controversias también en la ejecución del contrato que tienen que resolverse bajo conciliación o arbitraje. Ayer me dio pena que me llamó una persona que me contaba que tenía del año 2013 que la entidad pública no le había pagado y que quería iniciar un arbitraje. Digo, ¿cómo va a iniciar un arbitraje si desde el 2013, ¿no? O sea, usted ya dejó consentir el tiempo para que la entidad pública le pague, ¿no? La entidad pública tenía plazos que están normados, ¿no? En las bases del proceso, en la normativa, en el contrato, para que la entidad le pague. Y si la entidad no le paga, ¿no? Dentro de esos plazos, ¿no? Usted tiene, bueno, ahora 30 días, pero antes era 15. Entonces, y si usted no se ha ido al arbitraje, ya dejó consentir pues la falta de pago, ya no puede irse a un arbitraje, ¿no? Podría irse al Poder Judicial, pero eso le va a demorar pues 5 años, ¿no? Entonces, hay que saber cómo funciona este tema de la contratación pública que, repito, se convierte en una dificultad, ¿no? La forma como funciona. Y en este proceso de contratación pública también intervienen varios organismos, ¿no? La Dirección General de Abastecimientos, el OCE, el Tribunal de Contrataciones, Perú Compras, la entidad pública, organismos sectoriales, ¿no? Que nos dan cierta autorización, o el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que está aprobando fichas, requerimientos homologados, conciliadores, árbitros, la Contraloría General de la República, Indecopi, que ve los temas de competencia, el Ministerio Público, ¿no? Y el Poder Judicial, son órganos que intervienen, ¿no? y que interactúan en este proceso de contratación pública, que también tenemos que saber pues cómo funciona todo este mecanismo de la contratación pública, que lo hace difícil, ¿no? Dificultades de mercado. En el mercado de la contratación pública tenemos a los compradores, ¿no? La entidad, tenemos a los proveedores, a quienes proveen, estoy yo como proveedor, y también está mi competencia, ¿no? O sea, los proveedores, yo estoy como proveedor, pero también tengo mi competencia. Entonces tengo este tipo de dificultad del mercado, ¿no? Por ejemplo, yo solamente por la ubicación geográfica puedo atender en Lima, no puedo atender en Tacna, en Ayacucho, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Depende de la ubicación, tengo que conocer al mercado, ¿no? Yo solamente me voy a presentar a Lima, Ica, porque están cerca, ¿no? No me puedo presentar a otros lugares. ¿Cómo contratan? ¿En qué condiciones contratan? ¿Cuál es el comportamiento de estas entidades públicas, ¿no? Los que decía yo, pagan o no pagan. Cómo actúan sus funcionarios, son correctos o son medios por ahí irregulares en sus contrataciones. El proveedor, respecto a las especificaciones de lo que se va a contratar, las autorizaciones, certificaciones, calificaciones, stock, plazos, garantías, factores, todo, alguna de estas situaciones se puede convertir en una dificultad, ¿no? Que yo de repente como proveedor no puedo cumplir con los plazos que está pidiendo la entidad pública, o alguna certificación que me está pidiendo, o alguna calificación, ¿no? O sea, se convierten en dificultad, ¿no? Son dificultades del mercado, de la contratación en sí, ¿no? Del proveedor en sí, ¿no? Que lo veíamos un poco también con las dificultades propias. Dificultades de la competencia, ¿no? De repente
mis competidores sí cumplen con algo que yo no puedo cumplir, ¿no? Sí tienen las autorizaciones, las certificaciones, el stock, los plazos, la garantía, los factores de evaluación. De repente mi competencia sí tiene ISO, tiene un ISO 37000, tiene un ISO 9000 y yo no tengo, y en las bases se están pidiendo ISO. Entonces yo voy a ir en desventaja, ¿no? O sea, el mercado, ¿no? Cómo está constituido el mercado, quiénes forman el mercado, ¿no? Se pueden convertir en mi competencia o mis proveedores también, ¿no? Eh, Tanto yo como mis proveedores. De repente yo necesito presentar un bien que no es mío, sino es de mi proveedor, y mi proveedor de repente no cumple con las especificaciones que piden las bases, o no tiene alguna autorización o algún certificado, ¿no? Entonces, tengo que cambiar de proveedor, tengo que conocer los distintos proveedores que pueden haber en el mercado, ¿no? Para poder presentarme a un proceso y cumplir las características de lo que se me está pidiendo, ¿no? Pues de proveedores nacionales o proveedores extranjeros. Entonces tengo que conocer el mercado, pues tengo que conocer el mercado, ¿no? Que me permita satisfacer, ¿no? Las necesidades de la entidad pública, y tengo que conocer también a mi competencia, ¿no? Si yo sé de repente que mi competencia sí tiene ISO y están dando 2 puntos por el ISO y yo no tengo ISO, tengo que sacrificar un poco el precio, ¿no? Para que cuando se hagan los factores de evaluación se apliquen, mi precio sea menor para que pueda compensar esos 2 puntos del ISO que yo no tengo, ¿no? Entonces, por eso tengo que conocer a mi competencia, el mercado, cómo está. O de repente no hay nadie que compita conmigo, ¿no? Entonces es mejor, ¿no? O mi competencia no tiene ISO y yo sí tengo. Dificultades por corrupción. Lamentablemente, pues sabemos que la corrupción es uno de los mayores problemas de nuestro país, ¿no? Y todos los seminarios que nosotros dictamos están orientados a luchar contra la corrupción. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan para que nos ayuden a combatir juntos la corrupción, y la mejor manera es aprendiendo, conociendo, ¿no? Porque los corruptos muchas veces hacen situaciones porque piensan, no, ellos no saben, no creo que impugnen, no creo que apelen, no creo que reclamen, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta después de que muchos proveedores desconocen. Entonces la idea es conocer, ¿no? Y este tema de la contratación pública es complejo y hay mucha corrupción, ¿no? Nosotros mencionamos en un seminario, cuando hablamos de responsabilidad en las contrataciones públicas, que una contratación pública puede acarrear hasta 3 tipos de responsabilidades a un proveedor, ¿no? De tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal. Y también, pues, mencionamos el tema este de las infracciones a la competencia, ¿no? Cuando los proveedores se ponen de acuerdo, no forman cárteles, el famoso club de la construcción, el club de las farmacias, ¿no? Y el tarot también, que salió hace poco, ¿no? O sea, van actuando de manera agrupada para poder dividirse el mercado y acceder a contratos con el Estado de manera, pues, que riñe contra la libre competencia, ¿no? Y eso Indecopi ya lo tiene identificado. Nuestras premisas respecto a la corrupción es esta legislación que hemos llamado y que es profusa, dispersa y confusa. La legislación que tenemos actualmente, lamentablemente, como está estructurada, fomenta la corrupción. La corrupción se puede presentar en cualquier fase del proceso de contratación pública, ¿no? Se puede presentar en la fase de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. Y en estos actos de corrupción participan diversos agentes, ya sean internos o externos, ¿no? O sea, de la propia entidad pública que está contratando, del propio proveedor, o algunos agentes externos, ¿no? ¿No? Que se han visto, pues, casos que se denunció de que en algunos ministerios asignaban recursos, pero siempre y cuando, pues, se contrate a una empresa que sea la que ellos recomienden, ¿no? O sea, todo eso se ha visto, ¿no? Entonces, en la entidad pública, estos actos de corrupción se pueden presentar en cualquier fase: el titular del pliego, el directorio, el área usuaria, el presupuesto, contabilidad, almacén, ¿no? O sea, en cualquier área de la entidad pública se puede presentar, y esto se da, pues, por carencia de personal calificado, una indebida designación de los profesionales que elaboran en el comité de selección, en los órganos encargados de contrataciones, remuneraciones inadecuadas, personal certificado por el OCE, y esta certificación no sabemos cómo va, asesores entre comillas, porque en realidad no asesoran, sino
asesoran para su propio beneficio, ¿no? Para que se cumpla pues el otro dicho, en la tierra de ciegos el tuerto es rey. Las entidades públicas tratan de desanimar a los proveedores, ¿no? No descalifícalo nomás, que apele, o ya si gana no importa, vamos a penalizarlo, a resolver el contrato. Entonces, actúan de una manera que desaniman a los proveedores para que se puedan presentar a estos procesos, ¿no? Y siempre se presentan los mismos. Eh, por eso que es importante de que se conozca todo esto, cómo funciona, para poder enfrentar, ¿no? Nosotros siempre recomendamos, ¿no? Reclamen, quéjense, denuncien, apelen, cuestionen, ¿no? Utilicemos todos los mecanismos que nos brinda, pues, la contratación pública, ¿no? Y en este proceso de contratación pública intervienen varios agentes, ¿no? El OCE, el Tribunal de Elecciones del Estado, Perú Compras, antes, bueno, notarios y jueces, ya esto se eliminó, el PNUD, UNOS, BIC, el Ministerio de Economía, Vivienda, MINSA, la Contraloría, árbitros, Poder Judicial, medios de comunicación, y en cada una de estas áreas pues puede o sea, hemos visto que se ha presentado, pero puede seguir pues habiendo actos no correctos, ¿no? En el OCE, por ejemplo, se denunció este tema del TAROC, ¿no? Que era un funcionario del OCE que estaba dando que le había dado el acceso a un tercero a la información del SEACE. El Tribunal de Contrataciones del Estado también, ¿no? Hubo una denuncia de que se estaba vendiendo información de las apelaciones, ¿no? Antes de que se informe la existencia de un recurso de apelación, ya se conocía, y estudios de abogados inescrupulosos estaban ofreciendo sus servicios. Perú Compras también salió pues una denuncia por ahí de algunas contrataciones un poco cuestionadas. PNUD, UNOS también hubieron varias denuncias contra compras del OEI, de la OIM, ¿no? O sea, el MEF, las denuncias también que hubieron, ¿no? De que se daba presupuestos, ¿no? Previos favores, la Contraloría General de la República, o sea, en todas estas áreas, ¿no? Se pueden, no digo que haya ahora, ¿no? Pero se pueden presentar, pues, acciones no correctas que se cumplen, pues, las premisas que hemos señalado nosotros, ¿no? Que tantos agentes internos de la entidad pública como externos pueden estar incurriendo en situaciones irregulares, ¿no? Y nosotros cuando hemos hablado en el seminario, la corrupción en las contrataciones con el Estado, habíamos señalado que no necesariamente hablamos de actos de corrupción, aquellos que tienen que ver con delito, porque el término de corrupción, si usted lo revisa en la Real Academia Española, es cuando algo no es correcto, ¿no? Cuando algo es cambiado, modificado, trastocado, ¿no? Yo corrompo algo. Entonces, si yo no hago algo a tiempo, no lo hago bien, o dejo de hacerlo, o hago algo indebido, ya estoy saliéndome de lo normal, ¿no? De lo legal, de lo establecido. Entonces, ese es un acto de corrupción. Aún así, no exista dinero de por medio, ¿no? El retrasar, por ejemplo, el pago, ¿no? Si yo retraso un pago teniendo recursos, retraso un pago, eso es un acto indebido, ¿no? Inclusive que está penado, ¿no? Está penado. Pero esos son actuaciones indebidas, ¿no? Y más aún, si retraso el pago, ¿no? Con el fin de que me paguen para yo poder agilizar el pago, peor todavía, ¿no? Eso ya es cohecho, ¿no? Yo puedo retrasarlo, bueno, porque, bueno, me pongo a hacer otras cosas, no soy diligente y retraso el pago, ¿no? No me interesa, ¿no? O sea, pero igual ya es un acto corrupto, pues no es una corrupción porque no se está haciendo las cosas de manera correcta. El reglamento establece periodos, tiempos en los cuales debe darse la conformidad y tiempos bajo los cuales tienen que darse el pago. Y si no se está cumpliendo es un acto corrupto, pues. A veces pensamos que corrupción es todo lo que tiene que ver pues con soborno, con coima, pero no. Corrupción es no hacer las cosas de manera correcta, hacerlas a destiempo, ¿no? Hacerlas mal, o sencillamente hacer algo que no debimos hacer, ¿no? Muy bien, con eso terminamos la parte expositiva del tema. En pantalla, el certificado que van a seguir los que nos están siguiendo por la plataforma de GoToWebinar, ese es el modelo de certificado. Mañana les llega a partir de las 7 de la noche un correo con el enlace al certificado digital. En pantalla, el certificado que emitimos nosotros, aquellos que estén interesados en este certificado, que es un certificado impreso, puede ser emitido por cada seminario que estamos dictando, válido por 4 horas lectivas, puede ser emitido por los 12 temas principales que hemos dictado, o puede ser emitido por los 12 temas principales más por lo menos 6 complementarios, son 12 complementarios, pero
el que sigue es 12 principales más 6 complementarios y desarrolla 2 casos, puede acceder al diploma Contrataciones Exitosas con el Estado, ¿no? Mañana les llega a su correo también la información de cómo acceder a estos certificados opcionales. Y les hablé yo de que nosotros tenemos un servicio que tiene como nombre Licita Fácil, ¿no? Hemos hablado de dificultades, pero nosotros, repito, nosotros como ya conocemos cómo funciona todo esto, sabemos dónde ubicar las fuentes de información, la normativa, ¿no? Lo que tratamos de hacer con nuestros clientes de que estos procesos de contratación pública sean más fáciles, ¿no? Ese es nuestro trabajo, tanto desde la fase de actos preparatorios hasta la ejecución del contrato. Este servicio se desarrolla por un contrato anual con un pago fijo al mes, un único pago. Todos los meses se paga una cantidad de acuerdo a la elaboración que hacemos del cliente y nosotros estamos pues con nuestros clientes para apoyarlos, ¿no? Para hacer que esta contratación pública sea realmente fácil, ¿no? Se inicia con el envío de notificaciones del CAC, o sea, todos los días se le envía al cliente información de qué es lo que sale en el CAC que le pueda interesar y luego vamos viendo pues su participación en el proceso, la presentación de ofertas, revisión de las ofertas, impugnaciones, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la ejecución del contrato de ser el caso, ¿no? En pantalla, los accesos a nuestras redes sociales, abajo, a nuestra página web, compras estatales, la información de Licita Fácil, el servicio que les acabo de hablar. En esta dirección publicamos cada semana la información de los seminarios, licitafacil.pe/webinar. Los jueves a partir de las 11 de la noche siempre se cambia y se pone la información del siguiente webinar. La próxima semana, repito, tenemos penalidades en la ejecución del contrato. Mi correo personal, los que quieran hacerme alguna consulta. El correo de denuncias, los que conozcan de alguna irregularidad y quieran enviarnos información para poder evaluar. Y mi teléfono con WhatsApp para los que quieran comunicarse conmigo. Le damos las gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube Live. Ya cerramos la transmisión con ellos. No sin antes recomendarles que nos sigan por la plataforma de GoToWebinar, que en el siguiente seminario se registren a través de la plataforma de GoToWebinar para que puedan formular consultas al expositor y recibir el certificado digital que hemos mostrado. Nos quedamos con los que están en la plataforma de GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, estamos con el tiempo cumplido y no tengo más preguntas. Si hubiera alguna más, por favor, me la envían al correo. Agradezco mucho su participación. Nos vemos la próxima semana en el seminario Penalidades en la ejecución del contrato. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.